tema traer ayuda. Esperamos que venga el Estado, que venga el Estado. Vine rodeado de toda gente que grita su voz por doquier. Vine a hacer el pico del domingo. Vine a putearlo directamente por traer este modelo de hambre. Vine porque mi hija me invitó a tomar mate a la playa. Vine a apoyar acá a los médicos, a los residentes, a los enfermeros. Hoy vinimos contra los despidos de la patronal. Yo vengo a deslomarme acá. Vine a defender mis derechos y el de todos. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más. Vinimos hoy porque es importante mantener la memoria activa, viva, despierta. Vine con mucha adrenalina y una garra, ¿viste? Como esa garra que no sabe dónde te sale. Vinimos acá a defender el agua. ¿Sabe por qué vine a protestar? Porque los lingotes de oro están en Londres. No queremos vivir con el odio, queremos vivir con amor y en paz. Y yo vengo porque tenía miedo de venir. Si tenemos miedo es porque algo anda mal. Vinimos a salvar el mundo y cada vez lo empeoramos más. Y así nos descarrila el cuerpo, con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Es esa la celebración. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Así es, así nos descarrila el cuerpo con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Decir lo intolerable, descomponernos, ser cosidos por la tos de un contagio nuevo. Eso hace la radio, animar, encontrarnos. ¿Es eso lo que estábamos buscando? ¿Conversar de nuevo para imaginarlo todo? Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir, acá mismo, en la tribu, donde nacimos. Reventando en audio, ya florecidos, mar adentro, escuchando esas voces con las que aprendimos a hablar. La radio es escuchar, una luminosidad que nos despabile de amor, ideas, alegría y emoción. Porque el mundo es justamente lo contrario. Para esa reconstrucción vinimos a juntarnos. Y aún en los borradores, una cosa sí se sabe, nada funciona si no es entre todos. ¿A qué vinimos las conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos? Este programa, que tiene conversaciones, columnas, siempre vivas, siempre actuales, tiene también música cuidadosamente seleccionada por Gastón Montels. Hay una playlist en Spotify con toda la música que pasamos en Aquí Vinimos desde mayo, cuando comenzamos, hasta hoy, que hacemos el episodio número 9. Y ayer justamente hablamos con Gastón sobre Daniel Melingo. Gastón lo recordó como un aliado silencioso de la tribu, visitante, invitado, radialista en distintos momentos de la radio. ¿A qué vinimos? Abre hoy con Daniel Melingo, que ya es parte del aire. Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos.
gracias por venir a esta entrevista, aunque sea a distancia. Teníamos muchas ganas de hablar con vos y en esta conversación, además, sin tiempo, sin apuros. Y la primera pregunta no va a ser muy tranquila, pero así arrancamos. Vos decís en el libro una frase que nos impactó mucho, que es que en un país donde los muertos no pueden descansar, los vivos tampoco. Y queríamos empezar preguntándote por qué esa frase. Bueno, esa frase que es un poco poética también, ¿no? Pero tiene un trasfondo analítico fuerte atrás también, ¿no? Porque se generaron durante la dictadura un tipo particular de muertes, ¿no? Que tienen que ver con la desaparición y unas muertes que son... A veces no es la desaparición, pero son muertes que le faltan partes, digamos, ¿no? Partes que son necesarias para los vivos para poder hacer el duelo. El cuerpo es una parte muy importante para hacer el duelo. Y bueno, todas las fórmulas que se expresan, que descanse en paz, que se ponen encima de las lápidas, tienen que ver con eso, ¿no? Que ese muerto pueda descansar en paz porque ha pasado, digamos, del mundo de los vivos al mundo de los muertos, con una serie de rituales que recomponen también el vínculo social con los vivos. No ha podido suceder, ¿no? Entonces, ¿no? Eso no permite que esa persona descanse en paz, ese muerto, ¿no? Porque ha sido víctima de una muerte violenta, de una muerte con sufrimiento, porque su cuerpo no está para ser sepultada. Eso también lo que genera es que los vivos relacionados a ese muerto, en distintas medidas, por supuesto, ¿no? Hay comunidades más cercanas, como las familias, pero también más extensas, como el país, porque además lo que pasa con los muertos de la dictadura es que son muchos, digamos, es masivo el fenómeno, tampoco permita, digamos, que esos vivos descansen de la búsqueda, de intentar saber, de intentar recomponer los pedazos de esa muerte que les ha sido privada, ¿no? Como un cuerpo para poder sepultar, como una tumba a la cual tener, como un ritual que poder hacer. En definitiva, todo lo que compone un duelo, más en términos antropológicos que en términos psicológicos, pero también, ¿no? O sea, el duelo en términos antropológicos tiene que ver más con una situación social ritual, ¿no? Que permite, por supuesto, que en términos psicológicos también se puedan elaborar determinadas cosas relacionadas con esa pérdida. Mari, hoy vamos a hablar del último libro tuyo, que es Fantasmas de la Dictadura, y cuya bajada es una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena, pero también queremos conocerte más a vos, hablar más también de tu vida. Queríamos empezar acá con María y Ernesto, también hablando de la tapa. ¿Por qué la elegiste? ¿Cómo la elegiste? ¿Cómo fue esa conversación con Gabriel Orge, el autor? ¿Cuál fue la vida de esta imagen antes de ser tapa del libro? Esa foto es la foto de mi mamá. Mi mamá fue asesinada por la dictadura en julio de 1976. La acribillan en la puerta de nuestra casa y yo estaba con ella, entonces fue como una situación en la cual yo casi muero también, ¿no? Vos tenías 10 meses, ¿no, Mari? Yo tenía 10 meses. Y después de eso, mis abuelos me apropió una familia de policías que había estado en el operativo, y bueno, en la búsqueda, mi abuela, una tía mía, un tío, todos estuvieron secuestrados también, y dentro de ese lugar de secuestro donde ellos estuvieron, que es Jefatura de Tucumán de policía, se enteraron de dónde estaba yo y pudieron como empezar a hacer una búsqueda, un reclamo, tanto sobre mí como sobre el cuerpo de mi madre, que había quedado sepultado, estuvo desaparecida un tiempo también, ¿no? Las dos estuvimos desaparecidas un tiempo. 3 meses después me devolvieron a mí y devolvieron el cuerpo de ella también. Es una de las cosas que yo también trabajo en el libro, ¿no? De que a veces la desaparición parece una cosa que todos más o menos entendemos, pero hay como distintos grados de desaparición también, ¿no? De cuerpos que han sido inhumados y después exhumados y sepultados, pero en condiciones ya raras, ¿no? Un poco siniestras, ¿no? Que era un poco lo que me interesaba, de lo que me interesaba hablar en el libro también, ¿no? De cuáles son las cosas más, sin entrar en el morbo, las cosas más concretas de ese terror, ¿no? De una experiencia que aterroriza
tanto a las personas inmediatas como a quienes presencian un acto, como una mujer con un bebé siendo acribillada a la 1 del mediodía, en pleno centro, ¿no? Son actos pedagógicos también. Pero en definitiva, esa foto es una foto de mi madre, un poco más joven, que cuando la mataron, ahí debe haber tenido 20 años más o menos. La foto la tomó su hermano, que era fotógrafo, y pareciera una foto destinada a ser una foto carné, ¿no? Pero nada más que sale un poco oscura en la mitad de la cara, y la tengo ahí, si quieren después la traigo. Porque es la foto que va conmigo a todos lados, ¿no? Es la foto de la pancarta, es la foto que yo tengo en el living de mi casa. Bueno, ahí atrás mío hay también un cuadro de ella. Y salió un poco oscura de un lado, entonces tiene como una sombra. Quedó muy artística la foto, pero quizás no tan buena para una foto carné. Ella tenía muchas otras fotos porque era actriz. Entonces tiene unas fotos muy lindas, ¿no? Unas fotos actuando o haciendo así poses con otra gente en blanco y negro. Son como súper glamorosas las fotos. Tengo suerte, digamos, ¿no? Con ese tipo de registro fotográfico. Pero esa foto fue la que yo siempre tuve, la que me acompañó, la que enmarqué, la que no tengo en carpetas. Entonces, en el momento que publiqué el libro, a mí me pareció, yo había trabajado con Gabriel Orge en un documental que se llama Desaparecer y que dirigió Piotr Cieplak, que es un amigo y colega polaco que vive en Londres. Y una de las personas que más centralidad tenía en el documental era Gabriel, ¿no? O sea, y esta acción de hacer aparecer mediante la proyección a personas desaparecidas. Y me parecía que su trabajo era fantástico, ¿no? Con una sencillez y al mismo tiempo una forma, ¿no? de interpelar en el espacio público muy fuerte, ¿no? Entonces yo desde el minuto cero dije, yo quiero que la imagen, no pensaba de mi mamá, que fuera de mi mamá, pero sí que la tapa tuviera una imagen de Gabriel. Sí le dije a ella, le dije, te voy a poner en la parte, en la tapa del libro, mamá, espero que no te ofenda. Porque también después fue muy fuerte ver su cara serialmente. Y bueno, y es un poco como un holograma, ¿no? Porque lo que hace es proyectar fotos sobre una estructura de hilos. O sea, de todas las formas de proyección que hace Gabriel, la más común, la que más se conoce es un proyector que es puesto en la naturaleza y cuando va cayendo la luz se va revelando la imagen. Esto es en un lugar cerrado sobre una estructura de hilos. Y los hilos hacen una suerte de movimiento que le da como un aspecto de holograma a la imagen, ¿no? Entonces es bien espectral porque está como repetida hacia atrás, ¿no? Como cuando uno se sube a un ascensor y ve muchas veces la misma imagen, pero en un claro oscuro de los hilos. Y eso me pareció que sugería una espectralidad, un desdibujamiento del rostro también bien interesante, que uno reconoce un rostro, pero es como un rostro ya atravesado por alguna otra situación, ¿no? Lo que pusiste de vos en ese libro, que es un trabajo de casi 20 años como antropóloga, desde una etnografía de la memoria y la violencia. Contanos qué contiene ese libro, de qué se trata esa investigación. O sea, no es un libro de ficción. No es un libro de ficción, hay muchos libros de ficción, hay libros de ficción sobre fantasmas y dictadura, como un pequeño campo que yo también reseño ahí, porque la ficción fue como la forma de hablar del tema, ¿no? O sea, el lenguaje que hace posible pensar en fantasmas relacionados con la dictadura es la ficción. Pero yo no soy escritora de ficción, yo soy antropóloga, quería escribir un libro de etnografía y es más complicado porque la etnografía supone que lo que uno está nombrando existe, ¿no? Entonces toda la traba durante mucho tiempo de esos 20 años fue ¿y cómo existen estos fantasmas, digamos, ¿no? O sea, no existen, son creencias, son sugestión. ¿Cómo existen, no? Ese era un poco o sea, ¿cómo le doy un estatuto de realidad? O sea, al principio escribí historias de fantasmas, ¿no? Porque ahí cuando se queda en lo que se cuenta, bueno, no necesita ninguna forma de comprobabilidad lo que uno está diciendo tampoco, ¿no? O sea, hay mucha antropología de la religión y nadie se pregunta si Dios existe.
pero esto tenía como una fuerza bastante particular, ¿no? Y también se cruza con otra cosa, que es que en Argentina el tema de la desaparición es un tema muy serio, seriedad y respeto al cual yo ascribo también, y seriedad y respeto que se traduce también en que todo eso siniestro, lo inestable de esas muertes se tuvo que traducir a algo que toda la sociedad entendiera, ¿no? Entonces el lenguaje común sobre la desaparición es el lenguaje judicial. Y el lenguaje judicial es un lenguaje muy positivista, ¿no? Muy de la ciencia, muy marcado por lo que es tangible y comprobable, ¿no? Esas son las reglas del... Entonces, bueno, el libro un poco dialoga con eso también, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? De cómo tantas muertes, tantas malas muertes, tantos asesinatos, tantos cuerpos sin sepultar no van a generar fantasmas. O sea, si eso es lo que la literatura de terror justamente nos pone en advertencia desde mucho antes, ¿no? De la dictadura. O sea, hay una imaginación sociológica sobre qué es lo que... ¿Qué tipo de muerte genera un fantasma, ¿no? Edgar Allan Poe o un montón de otras leyendas populares también. Pero la particularidad de esto es que está atravesado por otro tipo de trabajo sobre el tema que le requiere mucha seriedad y credibilidad en otros términos, ¿no? Entonces, que es lo que yo he trabajado también. He trabajado para contribuir a lo judicial y he trabajado desde lo científico también. Yo trabajé casi 10 años en La Perla, que es un ex centro clandestino de detención, y constantemente la gente decía que veía cosas, que escuchaba cosas, nos preguntaba si nosotros no escuchábamos cosas, familiares que venían y contaban historias, ¿no? Mi marido me dijo que está sepultado allá. Esto lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Dijo una señora, mi marido me dijo que está sepultado allá, y allá estaba. O sea, hace poco descubrieron una fosa en donde ella señalaba, ¿no? Todo eso fue... ¿El marido estaba desaparecido? Sí. Como mi primera inquietud, digamos, para ir preguntando, o sea, ir sistematizando esas cosas, ¿no? Y bueno, fueron muchos años de leer muchas cosas como para poder generar una caja de herramientas teóricas, porque, insisto, no es un libro de ficción, sino una caja de herramientas teórico-analíticas para poder tratar el tema como el tema aparecía, ¿no? En la experiencia. No sacarle el resplandor de realidad que tiene, por un lado, no decir, bueno, en realidad, o sea, hay una antropóloga jovencita que se llama Tali Baran, que le habla del síndrome Scooby-Doo de las ciencias sociales, que dice, bueno, porque pasa esto, pero en realidad era el dueño del parque de diversiones haciendo tal cosa. No, eso de en realidad no, o sea, esto pasa todo el tiempo, tiene que ver con algunas recurrencias sociológicas que yo encontré, pero tal como lo vive la gente, para mí era necesario respetar, ¿no? Como qué papel tienen esos muertos en la vida de los vivos también, ¿no? De generar terror, protección, pedido de consejo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tiene el libro adentro son dos tipos de situaciones o grandes temas. Uno tiene que ver con los lazos genealógicos y cuál es la relación de los familiares con esos muertos, desde las madres y cómo se van muriendo de poco, porque en realidad no es que la gente, nosotros ya con el diario del lunes decimos, bueno, están todos muertos, ¿no? Pero para esas madres, la idea de que su hijo hubiera muerto tardó muchísimo tiempo en consolidarse, ¿no? Y en base a algunos indicios muy siniestros, tipo la aparición de fosas comunes, ¿no? En algunos lugares, pero es la muerte en general y no el muerto propio también, ¿no? En la mayor parte de los casos. Entonces va recorriendo generaciones y formas en las cuales los muertos se vinculan con los vivos en las generaciones, ¿no? O sea, pedidos de información a videntes, sesiones de espiritismo, sesiones de espiritismo más casero como la tabla Ouija, ¿no? Que son cosas muy de adolescentes, niños que les piden cosas a sus abuelos, sueños. Lo interesante del libro es que vos contás historias. Quizás podés contar una de las historias que narrás, que describís. Termino con la segunda parte porque si no, no se va a entender cuáles son las historias. La segunda parte tiene que ver con lugares.
y no tanto ya con familias, ¿no? Sino con lugares. Lugares donde la gente vive sobre, al lado, cerca, de lugares donde se sospecha, donde la represión tuvo lugar y se sospecha que hay cuerpos sepultados, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen fantasmas y la gente tiene todo tipo de tratos con ellos, ¿no? O sea, evaden lugares, hay ciertos lugares que no van de noche, bueno, hay de todo tipo de situaciones ahí también, desde gente que vive en casas donde murió gente, donde fueron asesinadas personas y que tienen un trato especial porque los fantasmas están en la casa, hasta vecinos de centros clandestinos, represores, miembros de fuerzas de seguridad que cuidan los lugares, y termina, digamos, el libro termina en relación a los restos y la fosa, ¿no? ¿Qué pasa con esos muertos y su reclamo de ser sacados de esos lugares y enterrados según los cánones que nuestra sociedad prescribe, ¿no? Una gran pregunta es si después de eso se calman o no. Claro. ¿No? ¿Y más o menos, te digo. Una que a mí me gusta mucho es, gusta, entre comillas, es la historia de un policía muy jovencito que hacía las guardias en La Perla cuando recién empezamos a trabajar, que ni siquiera lo habíamos inaugurado como sitio de memoria. Estábamos haciendo todo lo que necesitábamos para acondicionar el lugar, que fuera lo básico, digamos. Tiene un sitio de memoria que es un memorial y una serie de carteles que indicaran qué había pasado en cada lugar. Pero hasta un cierto momento ni siquiera estaban esos carteles que decían acá pasó esto, acá pasó lo otro, ¿no? Y fueron muchos meses y este chico se quedaba de noche custodiando, ¿no? Entonces viene un día y me dice, por favor decime qué hay en ese lugar. Y me señala el lugar donde estaba la sala de tortura, que todavía no tenía cartel, no tenía nada, ¿no? Y me dice, no, digo, ¿por qué? Me dice, no, dice, porque por ahí a la noche, todas las noches, hay una mujer que grita. Y yo no puedo hacer la ronda, no puedo pasar por ahí. El perro, porque tenía un perrito, el perrito se clavaba en un lugar y no quiere pasar, se pone a llorar. Y si todos los días a las 8 de la noche hay una mujer gritando. Bueno, le digo, sí, ahí estaba la sala de tortura. Y bueno, y alguna mujer, sí, a muchas mujeres, y alguna murió ahí. Le digo, sí, hay una, ahí le cuento la historia de una muy emblemática, que es Herminia Falik de Vergara, que es una mujer que secuestran la noche del 24 de diciembre del 76, en la víspera de la Navidad, y la torturan sin parar durante muchas horas hasta que se les hace tarde para ir a brindar. Entonces, cuando se les hace tarde para ir a brindar por la Navidad, los torturadores la abandonan en la agonía sobre la parrilla y la mujer se muere. Pero es una historia espantosa, ¿no? De alguien agonizando en Navidad. Y entonces este policía me dice, por favor, estamos ahí colgando los cuadros. Él también estaba colgando los cuadros con las fotos de las personas que habían desaparecido en La Perla. Me dice, por favor, mostrame cuál es. Entonces fuimos, buscamos el cuadro, se lo di y él lo miró un rato largo y dijo algo, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste? Y me dijo que que lo siento mucho y que no soy como ellos. No es un libro de ficción, es una caja de herramientas analítica, nos dice Mariana Telio-Weiss, antropóloga y autora de Fantasmas de la Dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena. Mariana quiso saber qué papel tienen esos muertos en la vida de los vivos. Después de la música y la tanda, continuamos junto a Cora Gamarnik y María Cabrejas conversando con Mariana Telio-Weiss en ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas
por FM La Tribu. Por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? ¿Cuándo sentís que empezaste a escribir este libro? El libro como libro, o sea, yo escribí un artículo antes. Escribí un artículo donde estaba todo mucho más moderado, ¿no? Yo también me preguntaba cosas, ¿no? Si esto no era una profanación al tema, ¿no? Porque a mí si no era una profanación a la antropología, también me daba mucho miedo. Claro. O sea, mandé un paper a una revista académica y primero me lo rebotaron, ¿eh? Me dijeron que eso no era etnografía y después lo mandé a otra y en la otra me tocó unos evaluadores un poco más amables. Más piola. Era menos ranqueada y eso, ¿no? La segunda yo dije, bueno, yo quiero escribir esto, lo voy a mandar a una que sean menos pesado con esas cosas y la verdad es que ese paper lo leyó muchísima gente. Fue como una prueba, porque yo quería saber cómo se lo tomaba la gente también a esto, ¿no? O sea, trabajé con mucho cuidado, todo, pero al revés de lo que yo esperaba, ahí como que se motivó también a que mucha gente me contara cosas. Entonces, bueno, ahí me empecé a plantear seriamente si escribir un libro, porque era mucho material, o sea, llegaban cosas, grupos de WhatsApp con gente contándome cosas. Y lo mandé primero a una editorial, a esta editorial de España, que me dijeron, sí, bárbaro, nos encanta la idea, no sé qué, escribilo. Entonces ahí lo empecé a escribir, esto habrá sido en el año 2018. O sea, yo ya tenía mucho material, pero ahí como que me senté a escribirlo y lo terminé de escribir en 2024. Pero vos, tu relación con tus propios fantasmas, digamos, ¿fue como el puntapié de que vos quieras escribir este libro? No, es mi trabajo. Yo trabajo sobre esto hace mucho tiempo. Lo que sí me pareció de que sí, o sea, que era un tema que requería de mayor honestidad y exposición de mi parte, ¿no? O sea, yo no puedo decir, esta gente habla con los muertos, ¿no? Sin decir, yo también soy parte de esta gente. Y yo también tengo una relación, ¿no? Que se expresa en estas cosas. Mi familia nunca fue nunca tuvo mucho prurito en hablar de esto tampoco, ¿no? Probablemente porque soy de Jujuy. En Jujuy uno puede ser un testigo judicial muy serio y al mismo tiempo ir a hacerse cura del susto porque está asustado, ¿no? O sea, una cosa no invalida la otra, ¿no? Yo en eso veo muchas diferencias según en qué lugar del país estés y en qué estatus estés también dentro de las figuras más consagradas, ¿no? Pero aún así yo notaba que había declaraciones, por ejemplo, de una persona como Ivy, ¿no? Diciendo de que hablaba con sus hijos. De Bonafini. Graciela Fernández Meijide, o sea, yo dije, acá hay algo que va más allá, ¿no? Del estatus político de la persona. Por supuesto que siendo Graciela Fernández Meijide, por ejemplo, ella en su lenguaje relativiza todo, ¿no? Estaba como alucinada, cómo se hablara con mi hijo, ¿no? Es como más, está siempre la hipótesis de la sugestión en el medio, que en otros casos pasa mucho más libremente, ¿no? El relato de esa experiencia, pero volviendo a mí, yo sentía de que tenía que hacer, en realidad no lo digo yo, lo dice una teórica muy importante de esto que se llama Avery Gordon, que dice que en estos temas hay que hacer causa común con el objeto, ¿no? O sea, y hay muchas cosas dentro del libro también que la etnografía tiene su técnica estrella, es la observación participante, ¿no? Nos reíamos con mis tesistas porque es como vamos a hacer avistamiento de fantasmas. Eso no existe. O sea, no es que uno va a ir a un lugar ahí tipo un cazafantasma
a esperar que el fantasma aparezca, ¿no? El fantasma aparece cuando quiere, o sea, no es así la cosa, ¿no? Entonces, también cuando yo iba a visitar lugares donde se hablaba de fantasmas, de que había fantasmas, o sea, lo que sí tuve que poner mucho más de mí en el relato, ¿no? Decir, bueno, entré a este lugar y sentí cosas, o sea, sentí frío, sentí miedo, o sea, cosas que a lo mejor en otras escrituras uno no, etnográficas no pone, ¿no? Tanto. Y en eso hice como una suerte de diario de apariciones también, ¿no? Cuando soñaba sobre todo soñé mucho. Mientras escribía el libro soñé muchísimo, o sea, cada vez que yo escribía sobre alguien, ese alguien aparecía en sueños, ¿no? Retomo algo que vos decías, que en realidad Argentina es pluricultural y tanto en el norte como en el sur, los pueblos originarios y en el presente tienen otro vínculo con la muerte a nosotros, los que vivimos aquí y descendimos de los que bajaron de los barcos. Pensaba que vos recién hablaste de espacios, centros clandestinos, lugares, salas de tortura, y también hablaste de sueños, pero también al principio hablaste de espectros, de sesiones de tarot, de espiritismos. Para poder intentar conectarte con alguien, tenés que asumir que ese alguien está muerto. ¿Qué pasa con los familiares de los desaparecidos, con los organismos de derechos humanos, con este tema? Hay como un miedo a que esto sea banalizado, pero en realidad existe, es más común de lo que pensamos. Recién nombraste a Mejide y a Eve, intentar hablar con alguien que ya asumís que está muerto. Voy por la primera parte de tu pregunta, ¿no? O sea, no es tan directo y esencialista el tema de unos vinimos de los barcos, otros vinimos de otro lado. Estamos todos muy mezclados, entonces todo se mezcla. Y los que vienen de los barcos tampoco son tan civilizados, ¿no? O sea, sobre todo los italianos son muy creyentes de cosas de estas, ¿no? O sea, lo del susto, por ejemplo, se cura en Jujuy y se cura en Italia. O sea, son dos lugares donde eso pasa. Entonces, lo que sí hay es como un filtro distinto, ¿no? Que si yo soy un testigo de lesa humanidad, o estoy en ese rol, digamos, hablando, y hasta por ahí no más, porque esto ha estado pasando mucho en los juicios últimamente, estas cosas no son del orden de lo que vaya uno a contar en un juicio, como el discurso dominante, digamos, ¿no? Pero después hay otros discursos que no son los dominantes. Dentro de la misma persona, te quiero decir, ¿no? Que si uno le interesa y pregunta, la gente cuenta. Me pasó mucho de que mucha gente de los organismos me dijo, a mí me ordenó esto. O sea, me ordenó que una cosa puede ir por un lado y otra cosa puede ir por otro, sin que yo tenga que ser o esto, ¿no? O sea, esto que me pasa, me pasa. Y puedo elegir o no contarlo en un ámbito más estructurado, ¿no? O no, digamos, ¿no? Ahora con el tema de las exhumaciones acá en Córdoba, tuvimos una reunión, por ejemplo, con familiares después de que fueran a visitar el campo donde se hizo la exhumación, y hubieron muchas referencias a mi libro. Para mí fue muy emocionante eso también, ¿no? Me acuerdo una persona que yo quiero mucho, dijo que le había acomodado la relación con los muertos, el libro, ¿no? Y que, bueno, o sea, era esa materialidad que están sacando de ahí, bajo términos súper científicos y estrictamente científicos, que es lo necesario, porque no puede haber duda de que el ADN de esa persona es lo que certifica que esa persona es esa persona, ¿no? Sobre todo cuando aparecen en un estado tan desintegrado como en este caso, ¿no? Que son pequeños huesitos, porque no sé si saben de que lo que apareció fue una remoción. Sí. En realidad fue algo que en el 79 habían metido palas mecánicas y se llevaron gran parte de los restos, pero quedan restos de los restos. Un diente, pequeños huesos, ¿no? Entonces, el tema de cómo acomodamos, ¿no? Eso de que aparece, ¿no? Y que aparece de una manera tan siniestra, porque aparece desintegrado, mezclado. Bueno, fue algo que alguna gente me dijo de que leer el libro le había ayudado, ¿no? A pensar y a pensar en la relación de ellos con esos muertos, sostenida durante tantos años, ¿no? De hablarle, decirle por favor, aparece,
te quiero enterrar antes de morirme, ¿no? O sea, eso también fue como una cosa súper fuerte. Y en relación a lo de los organismos, que ya estoy más o menos en el tema, digamos, escribí un capítulo entero sobre la ESMA, que es el centro clandestino, digamos, con más disputas sobre qué es lo que hay que decir o no sobre ese centro clandestino, y no tuve absolutamente ningún tipo de problema con nadie. O sea, que me viniera a decir, no, bueno, esto, ¿cómo vas a hablar de la ESMA así? Nada, nunca. También trabajé de una manera muy minuciosa. O sea, todas las entrevistas que hice se las di a la gente que había entrevistado para que la corrigieran, para que si había algo que no les parecía que tenía que salir, que lo sacaran. Después lo que escribí también se los pasé para buscar juntos, digamos, cuáles eran las palabras que representaban su experiencia, porque esto no es fácil tampoco de contar, no es fácil de... Nadie quiere aparecer como un loco o una loca. No quería caricaturizar a nadie tampoco en eso, ¿no? Me parece que es como una generosidad muy grande estar mostrando ese lado tan vulnerable, ¿no? De la experiencia, ¿no? Porque es el corazón de la tiniebla esto. O sea, es lo que no pasa por acciones de lucha ni por filtros de discursos más estructurados. Es un balbuceo, es algo espantoso que persiste, ¿no? Y que vuelve, y que asusta, y que conmueve. Y yo quería respetar en mi escritura eso también. Por eso también el libro es tan fuerte. Porque quería que fuera así. No quería que fuera algo que en realidad tratar de explicar. No, pasa de esta manera, es el horror, y es la consecuencia viva de ese horror primigenio, ¿no? No, por más que hayamos hecho miles de esfuerzos para domesticarlo, hay algo que persiste ahí, que justamente es lo que, no sé si quisieron los milicos también, ¿no? En una política de producción de terror, no sé si fue tan voluntario, pero que genera una desconfiguración de las formas en las que entendemos la existencia, que es muy aterradora, ¿no? Sí, porque además pienso que te metiste con cosas muy, muy íntimas, pero que también estuvieron durante años y años muy silenciadas, ¿no? Entonces, tus entrevistas y tu voluntad de escribir el libro habilitaron la palabra de mucha gente que sentía cosas, que percibía cosas, pero que también se las callaba, ¿no? O que nadie le había preguntado. Nadie nunca les preguntó. Porque es del orden de las cosas que no tienen importancia. O sea, me pasó después que escribí el libro que en las presentaciones aparece gente que te dice, a mí me pasan todas estas cosas, pero nunca pensé que fueran dignas de ser contadas. Y en relación a esta consigna de aparición con vida, y si esto va en contra de la aparición con vida, yo creo que hay... Es un fenómeno muy, muy tremendo la desaparición, ¿no? No tanto en términos de la consigna política, sino en términos de cómo se gestiona esa duda sobre la muerte, ¿no? Que bueno, pasan los años, aparecen restos, todos los restos, misma suerte, pero el tuyo no aparece. Y cuando el tuyo aparece tampoco sabes todo, porque no sabes cómo murió, ni cuándo, ni... Bueno, gestionar esa parte de desconocimiento, ¿no? Que compone el hecho de la muerte es muy difícil. Lo cual no quiere decir que uno diga es un continuum, ¿no? Entre está vivo y no, digamos, ¿no? No pensando en una muerte biológica, sino pensando en cómo se compone la muerte también social y psicológicamente, ¿no? Como hecho. Entonces, iba más por ese lado que por darlo por muerto, digamos, ¿no? Obviamente, lo que queremos para darlo por muerto es que aparezcan, porque solamente así, digamos, se puede extender un certificado de defunción y que el Estado asuma de que esa gente está muerta. Pero bueno, es una forma de vida-muerte cívica, de vida-muerte biológica, de vida-muerte social, de vida o muerte en términos psicológicos. Hay como muchas variables que intervienen en cómo se experiencia la muerte y el muerto, ¿no? Porque es un poco la idea del libro. Vos decís recién que nadie les preguntó. Quizás estaba el tema, pero nadie se le ocurrió investigarlo
y sistematizarlo en un libro como hiciste vos. Me puse a pensar en mi propia experiencia y me acuerdo hace unos años que compartí un viaje con Norita Cortiñas y me quedó muy fijada la idea, porque ella me cuenta que soñaba mucho con Gustavo, con su hijo, y que en sus sueños lo que más le preguntaba a ella, a Gustavo, es si él estaba orgulloso de su lucha, de la lucha de Norita, ¿no? Si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Y en los últimos años aparecieron en las investigaciones también sobre derechos humanos los diarios de muchas madres en las que también cuentan que consultaban a videntes o saberes mágicos, o hablaban de apariciones, ¿no? Que estaba escrito como en un diario, como una cosa más íntima, que quizás no se animaban a contarlo más públicamente, pero empieza a aparecer eso como un tema. Quizás lo interesante o lo valioso o lo desafiante de lo que hiciste vos es que te animaste desde una mirada que puede ser considerada académica a contar estas historias que estaban ahí sobre la mesa, ¿no? Y es que es eso, la experiencia estaba. Lo que no estaba, y me incluyo, digamos, era como la posibilidad, o sea, yo creo que también hay como una temporalidad histórica, ¿no? O sea, yo esto que digo de los juicios, del lenguaje, yo creo que eso estabilizó socialmente el fenómeno, ¿no? Entonces, una vez que eso está claro, podemos hablar de esto otro. Porque si no, en otros países es muy curioso, porque es la única manera de hablar del tema de la violencia es por medio de los fantasmas, ¿no? Eso en otros países pasa, en países que no han tenido juicio, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso de nuestro país es muy interesante el proceso de legitimación y de estabilización de los estragos de la desaparición como habilitante para hablar de otras cosas que quizá no son tan fáciles de entender, como puede ser esta, ¿no? Yo este libro no lo podría haber escrito hace 20 años. O sea, me parece que se puede escribir ahora también, ¿no? Después de los juicios. Y también con eso, con una cierta certeza de qué es lo que pasa con las personas que desaparecieron. Un capítulo dentro del libro que se llama Transiciones, que muestra un poco eso, ¿no? De que en un momento todas las versiones estaban a la misma altura. Claro. Estaba de viaje, como que de hecho aparecían desaparecidos también, ¿no? Entonces, bueno, poco era analizar también esas figuras raras que aparecen en el medio, ¿no? O sea, los sobrevivientes también son, o sea, los fantasmas son subjetividades sin cuerpo. Y los sobrevivientes son cuerpos sin subjetividad en ese momento, ¿no? O sea, no sin, pero sí portando una subjetividad, no sé, con una verdad imposible de escuchar. También, ¿no? Desde que los otros estaban muertos hasta mostrando las marcas, portando marcas en sus cuerpos. Y, o sea, en un momento yo escribí que también tenía una proximidad con otra figura de terror que es el zombie, ¿no? Y bueno, por eso asustaban tanto los sobrevivientes también. Yo trabajé con archivos de madres y en los archivos personales está la carta al arzobispado, el habeas corpus, la Amnistía Internacional, la carta al vidente y así, o sea, todo. Todo, una cosa, o sea, el orden del archivo es interesante porque es todo en una solución de continuidad, ¿no? No es una cosa que la carta al vidente está separada de todas las otras cosas que hacían. Porque, bueno, se hacen esas cosas, son recursos que uno tiene para... Claro, y, claro, después la selección posterior, decir, bueno, no, voy a cuidar la memoria de esta madre y voy a sacar las cartas al vidente porque la gente va a pensar que era una vieja crédula, ¿me entendés? Pero me parece que lo que hay que hacer es restituir la importancia de las cosas como son. No tratar de encuadrar la memoria de una manera tan dura, porque cualquiera que se pregunte qué hubiera hecho en una situación así, va a 100 videntes. Y eso no invalida lo que son, ¿no? Norita, Eve, Estela, o sea, mujeres... Me pasa mucho con los psicólogos que leen mi libro. Yo soy psicóloga también, ¿no? Pero la psicología a veces dice que esto es duelo patológico, ¿no?
ese duelo tan largo, que no renuncia, que por qué siguen, que por qué no cierran, ¿no? Esto que en lo político se exalta, en lo psicológico un poco se condena también, ¿no? De bueno, basta de hablar con tu hijo, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Las personas encontraron esa forma de vivir con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué le vamos a poner el rótulo de patológico a algo que, bueno, esto digo, los psicólogos ven unas mujeres tan sanas haciendo esas cosas y se le queman todos los libros? Los fantasmas son subjetividades sin cuerpo, nos dice Mariana Telio Weiss, antropóloga y autora de Fantasmas de la dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena. Las vías de comunicación con A Qué Vinimos y con la tribu son, bueno, por WhatsApp al 11 31 26 0887, al viejo y querido teléfono de línea 48640489, por las redes sociales ponen FM La Tribu o ponen A Qué Vinimos y ahí van a encontrar en Instagram, en X, en Facebook, en donde les parezca que pueden encontrar a este programa. Como encontró Mónica de Villa Devoto, que mandó saludos y dice que escuchar a Mariana es tan emocionante como leer su libro. Gracias, Mónica, por estar del otro lado, por mandar ese mensaje, y este programa continúa de la siguiente manera. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marche gris, amarga o desabrida, recordá esa mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Decía Woz recién en el tema Melancolía, junto con Santa Olalla. Y continuamos en A Qué Vinimos con Cora Gamarnik, María Cabrejas. Mi nombre es Ernesto Lamas. Escribe Lucía de la Paternal, que dice: qué increíble y emocionante lo que cuenta Mariana. Ya quiero leer ese libro que no conocía, gracias. El libro es editado por Random, así que se consigue en casi todas las librerías, me imagino. Estamos hablando del libro de Mariana Telio Weiss, que es autora de Fantasmas de la Dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena, que nos sigue contando. Dicen en la primera página del libro: perdón por perturbar su descanso, favor de acompañar el nuestro, permiso para seguir escribiendo en sus nombres, gracias por su compañía y su amoroso cuidado. ¿Te perdonaron por perturbar su descanso o te perdonaron? No sé, yo les pedía perdón por las dudas, porque lo que sí me pasó que mientras escribía no dormía. Eran muy heavy las noches, o sea, yo estaba escribiendo esto, me aparecía gente en sueños. Entonces, bueno, no estaba pudiendo descansar, entonces empecé a hacer todas las noches lo de nombrarlos uno por uno. O sea, conforme iba escribiendo iban apareciendo más, ¿no? Y yo iba como mentalmente, o sea, obviamente los primeros son mis abuelos y mi mamá, ¿no? Pero mi mamá, insisto, yo ni sueño con mi mamá. Y la vez que se aparece en algún sueño no me habla. Entonces tampoco... Yo fueron a ver al mar juntas, ¿no? Fueron a ver el mar juntas en uno de esos. Sí, bueno, ese fue el único sueño que tuve en todo el tiempo que escribí el libro. Pero tampoco me habló en ese sueño. Pero con otras personas sobre las que estaba escribiendo, sí. Me pasaron cosas rarísimas. ¿Querés contar alguna? Y mensajes. Decirle a mi nieta que tal cosa. O gente que me mandaba a hacer mandados muy precisos también, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, por favor, cuidá a tal persona. Bueno. Qué fuerte. Sí, muy fuerte, pero por eso era muy desgastante, creas o no creas, digamos, ¿no? Tanta presencia de los muertos en tu vida, en tus noches, en tu descanso, era un montón. Entonces empecé a hacer eso y ahí se empezaron a calmar y a dejarme dormir.
Y también hubieron varios 2 de noviembre en el medio, que es el Día de los Muertos, junto a mis muertos, armar un altar con todos sobre los que estaba escribiendo. O sea, había una pared acá en mi casa llena de fotos de todo el mundo, con comida y bebida. Restablecer el lazo ritual, digamos, para poder atravesar, digamos, esa escritura. Pues yo siento, o sea, sí lo que sentía era como que estaba moviendo un descanso que es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que estaba haciendo también era mover eso, en los vivos y en los muertos. ¿Alguno de esos pedidos los cumpliste? Todos. No se le puede decir que no un muerto. ¿Y podés contar uno en el que haya llevado un mensaje, por ejemplo? ¿Qué pasó? Bueno, una situación de una amiga mía que es muy amiga, que está en el libro, que tiene 3 tíos desaparecidos, y su abuela, que ya falleció, en un sueño me dijo de que ella estaban con un problema de salud en la familia, esperando unos análisis, y mi sueño que tuve era con una pileta muy rara, como Art Nouveau, o sea, muy rara la estructura de la pileta. Y me dice mi amiga cuando le cuento el sueño, esa es la pileta de la casa de ellos, que no existe más la casa, ni la pileta. Dice, ¿cómo es posible que ella soñó con algo que no existe más? O sea, no... Y la abuela lo que me mandaba a decir era que los análisis iban a salir bien. Después de eso decidimos que teníamos que ir a visitarla a la abuela, y nos fuimos un día al cementerio de Unquillo donde estaba enterrada. Fuimos, le dejamos una florcita, dijimos que gracias por el mensaje. Había otras que yo sentía que tenía que hacer cosas también, como un chico de un centro clandestino de detención que, bueno, se insinúa todo el tiempo que era gay y que por eso lo habían tratado especialmente mal. O sea, soñaba que estaba sentado en la punta de mi cama. Entonces, cuando hicimos el Día de Muertos, le pusimos una fotito y una banderita LGTB para visibilizar su condición también, ¿no? Y reivindicarla. Y también se calmó después. Me quedé pensando cuando contaste el asesinato de tu madre, hablaste de que tal vez eran ese tipo de actos pedagógicos de la dictadura como disciplinamiento, y pensaba que estamos atravesando un presente, salvando algunas diferencias, como por ejemplo la desaparición forzada, donde también asistimos de alguna manera a actos de disciplinamiento en las manifestaciones, con el protocolo antipiquete, la censura. Pensaba en este libro que trae estas voces desde un lugar diferente o no conocido en este presente. A mí me parece que es, en relación al pasado dictatorial, digamos, importante seguir hablando de algunas cosas, sobre todo seguir hablando de la deuda de la democracia de estos cuerpos sin sepultar, porque después también hemos tenido en democracia muertos sin sepultar, ¿no? O sea, no es que se cortó la práctica. Y hay países en el mundo donde sigue pasando de manera masiva esto, aún teniendo democracia, ¿no? Entonces me parece que es importante hablar de eso. Y después me parece que lo que sí tiene que ver con las violencias actuales, ¿no? A mí me preguntan bastante seguido esto en entrevistas, y yo digo que somos una incesante fábrica de fantasmas. Porque en la medida que siga habiendo injusticia, se sigue generando terror y espectralidad, ¿no? También. Y terror y espectralidad que no solamente afecta a las víctimas, que esto es lo que me parece más importante decir, ¿no? Cuando hay un capítulo en el libro que te habla de los victimarios, y la crueldad tiene un costo para los que ejercen la crueldad también. No solo para las víctimas, obviamente las víctimas lo sufren de una manera espantosa, ¿no? Pero para los victimarios tiene un costo, para el país tiene un costo. Uno no sale igual después de haberle pegado a un jubilado. Las fuerzas de seguridad deberían preguntarse, ¿no? Cumpliendo órdenes o lo que sea, ¿qué es lo que están haciendo? Porque eso recae en su propia mano, ¿no? Y no es una acción sin costos después. No es una acción sin costos jurídicos, porque después todo se da vuelta y termina en otra situación, y no es una acción sin costos personales.
muchos de esos represores se ve un montón y bueno, me quedó como colgado escribir algo sobre historias desobedientes. ¿Qué pasa en las generaciones de sus hijos, no? Entonces, yo creo que rara vez se piensa también, o sea, las personas, es muy distinto a la persona que da las órdenes dentro de estos momentos donde la crueldad está tan instalada de la persona que la tiene que ejecutar, ¿no? Y es un poco un llamado a cierta conciencia crítica también de los que están ahí, ¿no? En la primera línea pegándole a un jubilado en un piquete. ¿Querés contar algo sobre los represores, sobre sus sueños o sus cuestiones psíquicas que pudiste relevar? No hablé con represores yo, pero sí hay algunas declaraciones. O sea, una fuente muy interesante fue el libro de Charlie Moore, que lo puse acá para que me levante la computadora ahora, que es un ex prisionero de la D2 de acá de Córdoba, y que él cuenta cómo estaban los represores cuando terminó la represión, ¿no? Y casi se matan entre sí porque había un fantasma dentro de la D2 y ellos, o sea, eran tipos asustados y armados. Entonces salían a los tiros y casi se matan entre ellos. Entonces es gracioso, entre comillas, como él cuenta de que él, un prisionero, ¿no?, propone de que le den las armas a él por las noches, pues si no se iban a terminar matando. Bueno, yo lo que pongo ahí es como un prisionero armado se le ocurre que es menos peligroso que los espíritus enfurecidos de su víctima, ¿no? Porque estaban ya, muchos se suicidaron, o sea, también armado y asustado, es muy posible. Y después hay muchos relatos de sueños espantosos, pesadillas así, de bebés arriba de parrillas, personas que dicen de que no se pueden sacar el olor a sangre de las manos, entonces que queman constantemente su ropa para poder escapar un poco de ese asedio, ¿no? Y mucho relato de alcoholismo y cosas. El otro que es también muy interesante es el libro de Chilingo, El vuelo, que en su momento yo leí unas cosas de ese libro y ahora leí otras cosas de ese libro, ¿no? De cómo él se relaciona con sus muertos, ¿no? De esos abuelos los cuales él está y que él habla de sus muertos, ¿no? De la gente que él presenció que tiraban al mar por el avión. Y cómo también se lee entre líneas de que esa presencia lo asedia, ¿no? De esas personas desnudas cayendo, ¿no? Es muy interesante. Y es muy interesante también las respuestas que hay en esas escrituras psiquiátricas, porque dicen esto es producto de la lucha contra la subversión. Y el psiquiatra o el cura le dice, no, nada que ver. O sea, ya en otro momento, ¿no? O sea, también es como la posición estructural por eso digo que no es lo mismo el que da la orden, que un Videla, que estaba totalmente en paz con lo que había hecho, que estos que les dijeron de que era una guerra justa y después le soltaron la mano, ¿no? Entonces le dicen, no, o sea, vos tenés una familia disfuncional, por eso estás así. No, estás mal porque te dejó tu novia. La lucha contra la subversión no tiene nada que ver. Entonces, bueno, nada, son zonas grises ahí que sin intentar exculpar a nadie de la responsabilidad que tuvo en eso, me parece que tienen son elementos a analizar también, ¿no? De qué pasa con las personas que ejercen esa crueldad, ¿no? O sea, esas personas también tienen fantasmas. Los que sí hablé mucho fue con los policías que custodian. Y sí había una reflexión muy fuerte de nosotros no queremos ser iguales, ¿no? O sea, porque el fantasma viene y porta el uniforme, ¿no? Entonces, como, no, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, claro. Como de ellos había un relato, ¿no? De decirle al fantasma, yo no soy como ellos. Estamos al aire en FM La Tribu, en el 88.7, y vos sabés, Mariana, que en la radio se pasa música. Y vamos a pasar una canción que elegiste vos. Nos gustaría que digas cuál es esa canción y por qué la elegiste. Bueno, elegí Memoria de la Rosalía porque me parece preciosa y que vibra en
en un tono corporal, si se quiere, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y tiene una frase que dice: cuando yo me muera, lo único que pido es no olvidar lo que he vivido. Caminando cerca de la ESMA, nos encontramos un día un graffiti en una valla que dice, porque sigue estando, ¿a qué vinimos? Y ¿a qué vinimos? Es el nombre de este programa. Y vos recién dijiste, los fantasmas vienen, ¿no? Entonces, siempre preguntamos a la persona invitada a qué vinimos. Quizás acá también se puede combinar con a qué vienen los fantasmas. Si querés decir lo primero que se te ocurra con este interrogante. A mí me parece siempre interesante pensar en los fantasmas como sujetos de algo, ¿no? O sea, ¿qué vienen? ¿Qué quieren? Me preguntaron una vez en un congreso. ¿Qué es lo que piden? Y yo creo que vienen a recordarnos cosas, ¿no? Que no tienen que ver con el tiempo cronológico, a lo mejor, ¿no? Sino con otros tiempos más circulares, de la injusticia, también del tiempo futuro, ¿no? De qué es lo que quisiéramos que sea nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? A eso vienen los fantasmas, a reclamar que hagamos algo por ellos, pero también por el futuro, ¿no? De qué tipo de futuro queremos forjar para nuestro país. ¿Y a qué vine yo? No sé. O sea, me quedó, y Cora me dijo esa pregunta y quedé como... Es muy metafísica la pregunta. No sé a qué vine. No sé qué vine en general al mundo, pero sigo acá. Es algo que también, no sé, contando mi historia y pudiendo haber muerto tan pequeña, siempre me pregunto, ¿no? O sea, podría no estar acá. Y acá estoy. Entonces, ¿a qué vine? No sé, voy a seguir pensando. A escribir un libro por lo pronto. Y acá a conversar con ustedes, que la verdad que ha sido muy, muy linda la charla. Muy linda la charla, efectivamente, conmovedora, conversación con Mariana Telio Weiss, antropóloga y autora de Fantasmas de la Dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena. Desde mañana, en formato podcast, para volver a escucharla. Nos queda media hora de A qué vinimos. Está Mary Uller para Todo pasa leyendo, Seba Janeiro y Víctor Hugo Alegre para Experiencias al Ras. Y A qué vinimos continúa de esta manera. Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos?